Y hoy vamos a tocar un tema que ha dañado a muchos cristianos. Y voy a hablar acerca del extremo del legalismo. El extremo del legalismo. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Que podemos caer los cristianos. Uno es el legalismo y el otro extremo es el libertinaje. Y Dios quiere que nosotros, que todo cristiano tenga un equilibrio. En Éxodo 21:7, ahí dice que yo puedo vender a mi hija como esclava. Entonces, yo quisiera que usted me aconsejara qué precio le pongo. En Levítico 25:44, ahí dice que yo puedo tener esclavos, hombres o mujeres, pero la única manera de tener esclavos es comprarlos en las naciones vecinas. Entonces, yo le pregunto, ¿puedo comprar un gringo? Hay un hermano que va a la iglesia donde yo voy y él le gusta trabajar los sábados. Entonces yo me encontré en Éxodo 35:2 que ahí pastor claramente dice que el que hace algo el sábado reciba la pena de muerte. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo ejecuto? Dice, mire, en Levítico 11:10 dice que no comerás animal inmundo, cosas del mar que no tengan escamas, como los camarones, el pulpo, todo ese asunto. Entonces allí dice que comer este tipo de comida, o sea, mariscos, es una abominación, pastor. Pues mi esposa, pues ella le gustan los camarones, el pulpo y las almejas en una campechana. Dice, a ver, quiero que usted me explique. Es abominación comer camarones y es abominación usar pantalones. Entonces, fíjese que a mi esposa le gustan los camarones, pero usa pantalones. Entonces, ¿es media abominable? Se me hace que están entendiendo. Solo los lampiños como yo se salvarán, gloria a su nombre. Qué horrible es el legalismo, man. Qué horrible es el legalismo. ¿Así dice la Biblia? Debes orar a Dios de rodillas. ¿Y qué me dicen a Pablo orando en la azotea? ¿Cuántos de ustedes han orado en el baño? No, ustedes de plano no tienen perdón de Dios. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Santo, ayúdanos a discernir el espíritu del falso profeta en las congregaciones cristianas. Ayúdanos también a exponerlo y a revelarlo, porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado. En nombre de Jesús, amén. Wow, amigos, bienvenidos entonces a un nuevo video donde vamos a revelar y a exponer el espíritu del falso profeta. Plop. Aún muchas personas y cristianos no entienden que muchas veces están ante el espíritu del falso profeta y no han aprendido a reconocerlo. Y no saben dónde está, ni quién es, ni cómo se manifiesta. Muchos dicen que el falso profeta es el Papa Francisco. Y eso es un grave error, porque Apocalipsis 13 nos dice claramente que el Papa Francisco es el anticristo y es también la primera bestia del Apocalipsis y por tanto no puede ser el falso profeta. Así que el falso profeta es otro poder aquí en la tierra. Así como también hay espíritu de anticristo y hay muchos poseídos por el espíritu de anticristo porque son los que aman al anticristo. Así también hay espíritu del falso profeta y hay muchos poseídos por el espíritu del falso profeta y son los que aman al falso profeta. Entonces, Apocalipsis 13, sin embargo, nos habla de que hay un solo anticristo. Se nos muestra que es el Papa Francisco o cualquiera que ocupe su lugar. De la misma manera, aunque hay un espíritu del falso profeta, hay un solo falso profeta. Ese está poseído por el espíritu del falso profeta. Amigos, leamos en Apocalipsis 16, versículo 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas,
Tremendo. Entonces hay 3 poderes demoníacos aquí en la tierra. Son 3 espíritus inmundos. El Apocalipsis nos dice que son a manera de ranas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la característica de la rana? Es que tiene una lengua bien larga, ¿verdad? ¿Qué significa eso cuando decimos que alguien tiene una lengua larga? Es que es un espíritu de chisme, es un espíritu hipócrita, es un espíritu elocuente. Es una persona que tiene el don de la demagogia, es capaz de hablar y de convencer. Son entonces estos 3 poderes de endemoniados que tienen espíritu de rana, los cuales salen del dragón, de la bestia y del falso profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que el falso profeta es un ser que está poseído por este espíritu de rana. A la vez, podemos decir que es un solo individuo, pero también podemos decir que es un espíritu endemoniado que puede tomar posesión de cualquiera que manifieste esta característica del falso profeta. Entonces, ¿quiénes son los falsos profetas? Evidentemente, son los pastores de las iglesias evangélicas. Ellos representan al falso profeta. ¿Y por qué lo decimos? Vamos a dar prueba, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de este espíritu de rana, entendemos que es un espíritu de demonio, que es elocuente, pero que también hace milagros y señales. Por supuesto, nosotros vemos que es en la iglesia evangélica donde se hacen la mayor cantidad de milagros y señales. De esto nos advirtió Jesús cuando nos dijo que nos cuidáramos de los falsos profetas. Y ahora muchas personas van a la iglesia y piensan que van a salvarse sin entender que su pastor o líder religioso está poseído por el espíritu de rana del demonio. Leamos entonces en el versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces vamos por partes. Este versículo nos dice 2 cosas supremamente importantes para reconocer el espíritu de rana en un pastor. El primer punto es que es un espíritu de demonio. Y el segundo punto es que hace señales o milagros, ¿ok? Entonces, cuando tú vas a una iglesia, ves al pastor ahí predicando, por supuesto te está hablando de la palabra de Dios. Y tú piensas, ¿cómo puede eso estar mal? Entonces, ¿cómo puedes reconocer que el que te predica es un demonio? ¿Cómo puedes entender esto? Y la regla es clara. Si ese pastor utiliza la Biblia para enseñarte a pecar, entonces estás ante el espíritu de rana, porque así de simple es esto. Tú se supone que usas la Biblia para dejar de pecar, pero ellos usan la Biblia para que tú sigas pecando y pienses que está bien, para que así mueras en tus pecados. Entonces, eso es lo que quiere el demonio. Por lo cual entendemos el por qué se nos dice que este espíritu de rana es un espíritu de demonio. Porque lo que te habla, a pesar de que es una prédica bíblica, está encaminado a inducirte a pecar, a que vivas en un error bíblico porque no conoces las Escrituras y te enseñan un versículo aquí y otro allá y tú piensas que puedes cometer cierto pecado y no sabes entonces que estás perdido. Y ahí fue, estás perdido. ¿Y quién te engañó? Un pastor poseído por espíritu de rana. Entonces, ¿cómo reconoces esto? Mira muy bien el pastor de tu iglesia evangélica. Si empieza a gritar como loco en la congregación, si echa muchos chistes. Solo los lampiños como yo se salvarán, gloria a su nombre. Se burla inclusive de las cosas de Dios. Si hacen ver a aquel cristiano piadoso y obediente a la ley como un fanático o legalista. Si usan la misma Biblia para hacer ver a un cristiano como legalista. ¿Entiendes? Porque eso es algo absurdo. Que tú tomes la misma Biblia y trates de hacer quedar mal a un cristiano. ¿Cómo está eso?
Por supuesto, cuando hablamos de un cristiano que trata de esforzarse por guardar la ley. Porque si hablamos de un cristiano que no guarda la ley y que dice ser cristiano, es evidente que la Biblia lo reprende. Pero si el pastor usa la Biblia para reprender a un cristiano que quiere guardar la ley, entonces es evidente que estás ante un pastor que está poseído por el espíritu de rana. Entonces vamos a mirar 4 puntos en donde tú te vas afilando los sentidos para reconocer a un pastor poseído. Miremos por ejemplo a este señor, Chucky Olivares, el cual, cuando vemos lo que predica, nos damos cuenta que tiene espíritu de rana. Y por supuesto, nuestro deseo es que este señor no haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Sin embargo, en videos pasados ya vimos cómo sí dijo una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¡Qué lamentable! ¿Ok? Bueno, pero eso está en las manos de Dios. Nosotros no juzgamos ni condenamos, sino que advertimos. Y es lo que estamos haciendo en este video, advirtiéndole a este pastor Chucky Olivares de lo que está haciendo y a su congregación, ¿ok? Entonces, el primer punto para reconocer a un pastor poseído por espíritu de rana es que es espíritu de demonio, como habíamos dicho, y que por tanto va a tratar de usar la Biblia para inducirte a violar, así sea un punto de la ley. Leamos en Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahí está la clave, ¿verdad? El demonio lo sabe perfectamente. Obvio, el demonio no necesita hacerte pecar y violar toda la ley, porque el demonio sabe que tú te vas a restringir de alguna manera. Para ti sería evidente que estás actuando muy mal. Si de un momento a otro te levantas a robar, a matar, a levantar falso testimonio, etc. Así que el demonio sabe que eso produciría el efecto contrario y que esa persona que actúa así llegaría a un punto en donde se arrepentiría por completo. Entonces el demonio sabe que debe hacerte vivir un cristianismo en donde tú piensas que estás haciendo lo que mejor puedes para agradar a Dios, pero que sin embargo estás violando un punto de la ley. Y tú piensas que no hay problema en violar ese punto de la ley. Y resulta que la ley dice que el que viola un punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Entonces Dios no quiere un cristiano que guarde una parte de la ley y peque en otra parte de la ley. Dios quiere un cristiano que guarde toda la ley. Sin embargo, estos pastores llaman a ese cristiano como extremista o legalista extremista o fanático radical. Nosotros ahora vemos el segundo punto. El espíritu de rana es irreverente hacia Dios. Entonces tú miras a tu pastor y tú ves que él actúa de manera irreverente. ¿Cuántos de ustedes han orado en el baño? No, ustedes de plano no tienen perdón de Dios. Que baila como loco en la congregación, que hace chistes, inclusive chistes pasados de la raya, que grita como loco. A pesar de que él dice, alabado sea Dios, bendito Jehová, bla bla bla, pero luego dicen cosas irreverentes, inclusive en contra de la ley de Dios. Sus congregaciones son usadas como discotecas, hacen chistes groseros. Amigos, y eso es evidente que no viene de Dios. Porque tú puedes hacer chistes de lo que sea o de quien sea, pero no hagas chistes ni de la palabra, ni de la ley, ni de Dios, ni de nada que tenga que ver con Dios. Es evidente que el espíritu de rana es irreverente, amigos, hacia Dios. En este caso, recordemos que el Papa Francisco dijo que hay que tener cuidado con los cristianos rígidos y perfectos. Ahí tenemos el espíritu de rana, amigos, en su máxima expresión, porque es un espíritu que odia al cristiano que trata de ser perfecto. Es una locura. Lo llaman fanático religioso.
Y entonces tenemos esta regla sencilla. Cuando tú tienes a un líder religioso que odia al cristiano que quiere ser perfecto, ese es un líder endemoniado. Punto número 3. Ellos hacen milagros, amigos, sí. Y muchos cristianos piensan que aquel que hace milagros y menciona el nombre de Dios debería venir de Dios, pero resulta que al mismo tiempo están violando la ley de Dios. Y recientemente vimos cómo el Papa Francisco hizo un milagro al mismo tiempo que él flagrantemente viola la ley de Dios. Inclusive él mismo se hace llamar Santo Padre, recontraplop. Entonces, lo mismo ocurre con los pastores evangélicos. Hacen milagros, pero al mismo tiempo pisotean la ley de Dios, violando el día santo de reposo que es en sábado, adorando a deidades que no son bíblicas, en fin, y hay muchos pecados que cometen. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puede alguien que viola la ley de Dios hacer milagros? Es evidente entonces que eso no viene de Dios, a pesar de que ellos mencionen el nombre de Dios y dicen que vienen en nombre de Dios. Es evidente que Dios no le otorga poder de sanación a una persona que es un pecador soberbio, porque entendamos algo. Claro que los seres humanos todos son pecadores, pero una cosa es que tú reconozcas tu pecado y otra es que de plano tú estés en abierta rebeldía en contra de Dios, diciendo que no vas a guardar cierta parte de la ley de Dios por una u otra razón que a ti te parece, pero que en la Biblia no aparece por ningún lado. Ahí, por tanto, vemos un espíritu rebelde en contra de Jehová, pero que hace milagros. Por supuesto, ese espíritu de rana. Luego vemos el cuarto punto, la hipocresía y el cinismo, amigos. Y esto es evidente en la prédica de estos pastores. Por supuesto, eso no puede ser jamás fruto del Espíritu Santo. En este caso, por ejemplo, cuando miramos la prédica de este pastor Chucky Olivares, él dice que el que guarda la ley de Dios no es legalista, pero luego usa versículos de la ley de Dios para tratar de derrumbar la ley de Dios, diciendo que el que guarda toda la ley de Dios es legalista extremo. Entonces, ¿al fin qué? ¿Guardamos la ley de Dios o no la guardamos? Entonces vemos una hipocresía y un cinismo en donde ellos pretenden guardar la parte de la ley de Dios que a ellos les parece y no guardan la parte de la ley de Dios que ellos han etiquetado como legalista extremo. Entonces, amigos, miremos esto. Cuando este espíritu de rana trata de inducirte a violar la ley, la palabra de Dios, es evidente que estamos ante el espíritu de un demonio. Ahora, cuando nosotros miramos la vida de Jesús, preguntémonos esto: ¿era Jesús legalista? Y por supuesto que diríamos que no, ¿verdad? Pero Jesús guardó toda la ley. Jesús nunca usó joyas, ni cadenas de oro, ni siquiera que tuvieran que ver con algo religioso. Es decir, Jesús nunca usó un collar con el nombre de su padre, como están haciendo algunos judeo-mesiánicos. Jesús tampoco comió nada inmundo. Jesús jamás comió cerdo ni camarones, a pesar de que siempre andaba montado en barcos. Jesús siempre guardó el sábado como día de reposo. Así que la vida de Jesús es un ejemplo a seguir para todo cristiano. ¿Pero qué predican estos pastores hoy en día? Que si tú vives como Jesús vivió, eres un legalista extremo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora alguien dirá: bueno, voy a vivir como Jesús y voy a conseguir 12 apóstoles y voy a montarme en un barco. Bueno, ahí eso sí es ser legalista, porque Jesús no te está pidiendo que vivas exactamente lo que Él vivió. Lo que te está pidiendo es que guardes la ley como Él la guardó. Porque Jesús sabe que toda persona tiene diferentes roles en la sociedad y cada quien está en su trabajo,
Pero Jesús te pide que guardes la ley como Él la guardó en donde sea que Él te haya puesto. Entonces, miremos que estos pastores usan estas situaciones absurdas. Bueno, entonces cómprate una barca y sal a predicar como Jesús y búscate 12 apóstoles. Eso es absurdo, pero ellos usan estos sofismas para hacerle creer al cristiano que no se puede vivir como Jesús, porque entonces tendrías que imitar a Jesús en absolutamente toda su vida. Tendrías entonces que volverte carpintero también. Y por supuesto que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia te dice que obedezcas la ley, punto, porque la violación de la ley es pecado. ¿Ok? Entonces, este espíritu de rana toma minucias de la Biblia y las usa para llevarlas al extremo y para hacerte ver como que la Biblia es un libro anticuado, que no se puede obedecer porque es algo que pertenecía a la historia de un pueblo muy atrás en la historia y que nosotros ahora estamos en la modernidad. Y por eso entonces ahora nosotros no podemos obedecer las mismas leyes que obedeció Jesús o que obedecían los judíos. Entonces, ahora que entendemos el espíritu de rana, leamos de nuevo el versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, cuando se habla de batalla en contra de Dios, tú inmediatamente te imaginas o te vas al extremo, aunque es cierto que el mundo llegará a ese extremo, en donde las personas agarrarán tanques y armas para luchar en contra de Dios. Pero vayamos al punto espiritual. Una batalla en contra de Dios es cuando tú estás en guerra con Dios. ¿Y cómo puedes estar en guerra con Dios? Cuando estás en guerra con su ley, cuando simplemente no estás de acuerdo con las leyes de Dios, eso es estar en guerra con Dios. Así que para que algo ocurra en el campo físico, primero tiene que ocurrir en el campo espiritual. Para que haya una batalla en contra de Dios física y hayan tanques y bombas en contra de Dios, pues primero tiene que darse un odio en el corazón en contra de la ley de Dios. Así que ahí es donde estos pastores empiezan a usar la misma Biblia para hacerte ir en contra de la ley de Dios. Y declaran que tú eres salvo por la fe. Y por ahí empiezan. Y te dicen, si eres salvo por la fe, ¿por qué tienes que guardar la ley? Porque el guardar la ley no te va a salvar, sino que lo que te va a salvar es la fe. Entonces, ¿por qué tienes que guardar la ley? O también te dicen, puedes guardar cierta parte de la ley, pero no puedes guardar toda la ley, porque lo que te salva es tener fe. Entonces empiezan a trabajarte. Y así tú vas cayendo en el problema de que piensas que no necesitas guardar la ley y que puedes pecar y que la fe te va a salvar. Y ahí estás perdido para siempre. Ahora recordemos que hay dos tipos de obras. La primera son obras de ritos y ceremonias, como hacían los judíos en el templo. Y es cierto, ningún rito o ceremonia te va a salvar. No es necesario que tú hagas esas obras, porque nosotros somos salvos por la fe. Esto es lo que ocurre cuando tú tomas el bautismo y lo conviertes en un rito o ceremonia, como que tú vas a donde el pastor y haces una ceremonia de que te tiras a la piscina y entonces tú piensas que estás salvado. No, esas obras no te salvan, pero si tú tomas el bautismo por su sentido espiritual, como está escrito, leamos en Hechos capítulo 3 versículo 19 al 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, ese es el verdadero bautismo. Que te arrepientas y te conviertas no es ningún rito ni ninguna ceremonia, sino que es el arrepentimiento puro del ser humano. Eso te lleva a tener buenas obras. Y luego el segundo punto son las obras que son buenas, es decir,
Ya no hablamos de ritos o ceremonias, sino que hablamos de tus actos, lo que tú haces día a día, si tus obras son buenas o si tus obras son malas, es decir, si guardas la ley o si no la guardas. Y estos pastores te dicen que tú no eres salvo por guardar la ley, pero miremos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5 versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, es evidente que nosotros somos salvos por la fe, porque nadie empezó guardando la ley, sino que primero se tuvo fe, es decir, Jesús murió por las personas antes de que las personas guardaran la ley, por lo cual no se puede decir que se es salvo guardando la ley, porque primero murió Jesús en el madero, luego tú guardas la ley. Entonces, lo que hubo primero fue fe, y luego tú por esa fe guardas la ley. Pero ¿qué pasa? Jesús te va a juzgar por guardar la ley y por la fe, porque te está diciendo que los que hacen buenas obras van a resurrección de vida y los que hacen malas obras van a resurrección de condenación. Esto quiere decir que si tú no guardas la ley, pues te vas a perder. Si tus obras son malas, te vas a condenar. ¿Y qué es violar la ley? Leamos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cuáles son las obras malas? Es violar la ley, porque el que viola la ley comete pecado, y el que comete pecado hace cosas malas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres guardar la ley porque quieres hacer obras buenas? Esta iglesia te llama legalista, y aún te llama legalista extremo, pero resulta que ellos luego toman versículos de la Biblia y los empiezan a tergiversar para hacerte ver como legalista. Entonces este pastor Chucky Olivares viene y dice que en algunas congregaciones les dicen a las personas que no deben usar joyas, ni aretes, ni collares, sea hombre o sea mujer, y que eso es pecado. Según este pastor, eso es ser legalista. Y dice o se burla de que alguien se va a perder por llevar un arete. Los legalistas hacen prohibiciones a diestra y a siniestra, pero generalmente sus textos, que supuestamente ellos se apoyan, si los analizamos, la gran mayoría de los versículos que usan los legalistas están fuera de contexto. Por ejemplo, hay iglesias donde a la mujer le prohíben cortarse el pelo, usar aretes, no las dejan usar anillos de oro. Inclusive riéndose y burlándose de que una mujer que tiene un arete grande comete más pecado que una que tiene un arete pequeño. Entonces se burla. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, ¿qué diremos ahora, amigos? ¿Que el apóstol Pablo era legalista? ¿Recontra plop? Porque supuestamente el apóstol Pablo es el apóstol que más usan estos pastores para condenar el legalismo, pero es él quien está diciendo que la mujer debe vestirse de forma pudorosa, con modestia, sin peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni nada ostentoso. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo, supuestamente el que condena el legalismo. Pero ahora este pastor Chucky Olivares dice que una iglesia en donde reprendan a una mujer o un hombre por usar peinado ostentoso o perlas o vestidos costosos o oro, decir que esa persona pues está haciendo algo mal y que está en pecado, eso según este Chucky Olivares es ser legalista extremo. Pero también leamos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Plop. Bueno,
ya tenemos dos apóstoles que están diciendo lo mismo, ¿verdad? Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces, parece que ya ni el Nuevo Testamento les es suficiente a estos pastores. Miremos qué dice Jesús en Apocalipsis capítulo 17 versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces, ¿qué pasa si tú como mujer mueres con los aretes puestos? ¿Te perderás por tener aretes puestos? Bueno, amigos, ¿qué le pasará a Babilonia? A esta mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Piensas que ella irá al cielo? Entonces, si los apóstoles te lo están diciendo es por algo, ¿verdad? Pero el espíritu de rana no le gusta esto. Está en oposición, está en guerra con el Evangelio. Busca tomar partes de la Biblia que te expresan directamente cómo debe ser tu comportamiento y las hacen ver como extremistas o legalistas. Ojo con esto, amigos, porque este va a ser el caballito de batalla de estos falsos pastores de aquí en adelante, porque van a hacer ver al verdadero cristiano que quiere ser perfecto como extremista radical. Por eso es que este pastor, Chucky Olivares, dice legalismo extremo, haciendo ver al cristiano perfecto como extremista. ¿Entendemos? Luego este pastor declara que aquella congregación que obedece el versículo de Deuteronomio capítulo 22 versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. El pastor dice que la congregación que no permite que la mujer se vista como el hombre es legalista extremo, recontraplop. Los pantalones son de hombre. A ver, discúlpeme, mire, el corte que tienen los pantalones de hombre son bien distintos al corte que tienen los pantalones de las mujeres. ¿Sí o no? Entonces, pues ahí, mire la lógica, igual como la que usó Jesús, ¿eh? No, los pantalones que puede usar una mujer no son necesariamente de hombre. El pastor dice que hay blue jeans de mujer y hay blue jeans de hombre, y que por tanto cuando la mujer usa blue jean no está violando la ley de Deuteronomio capítulo 22 versículo 5. Según él, hay diferencia entre blue jean de mujer versus blue jean de hombre, y que por tanto pues no están violando la ley de Deuteronomio 22 versículo 5. Pero resulta que cuando esta ley nos está diciendo que la mujer no debe vestirse como el hombre, está dejando muy claro que la ropa del hombre debe ser muy distinta a la ropa de la mujer y viceversa. Está diciendo claramente que la ropa de la mujer y la del hombre deben ser radicalmente distintas. Por lo que no podemos considerar que un blue jean de mujer versus un blue jean de hombre esté acorde a la ley, porque son muy similares. El blue jean de mujer es muy similar al blue jean de hombre. Por tanto, sí están en violación a la ley. ¿Qué pasa? Cuando no se puede saber por la vestimenta si estamos ante una mujer o un hombre, porque básicamente se visten igual, de camiseta y de jean. Y si la mujer se corta el pelo como un hombre, pues literalmente no se puede saber muchas veces si estamos viendo a una mujer por la espalda o a un hombre, porque están vestidos de la misma manera. ¿Qué pasa entonces? ¿Tú piensas que no se perderá una mujer por vestirse como hombre? Recontraplop, es decir, ¿te vas a perder por usar jeans? Esto es legalista. Vamos a dejar esta loquera de estos pastores que se rasgan las vestiduras y vamos a analizar esto. Vamos a mirar si es cierto que una mujer puede perder la vida eterna por usar jean.
vamos a mirarlo, porque esto hoy en día ha llegado a un punto en que es tan normal que es evidente que se vuelve escandaloso. Es el problema de violar la ley tantas veces que llegamos a un punto que cuando alguien te dice estás violando la ley, pues a ti te parece que es el colmo, pero resulta que sí lo estás haciendo. Miremos esto. ¿Qué pasaría si un hombre usa falda? ¿Cómo mirarías tú eso? ¿Te parece que un hombre que use falda se perderá si se muere y resulta que murió con la falda puesta? Yo pienso que sí. ¿Qué opinas? Por supuesto, ¿verdad? Si un hombre de repente se le dio por usar vestido y ese día murió, ¿crees que ese hombre va a entrar al cielo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque está violando el mandamiento que dice no usarás ropa de mujer. Entonces, amigos, si el hombre está bajo esa ley que dice no puedes usar ropa de mujer, y el hombre pues la acata, el hombre no se pone una falda, aunque hoy en día es legal, solamente que no está extendido, apenas esto está empezando, así como ocurrió con la mujer hace 50 años, ninguna de ellas se ponía blue jean, ahora todas se ponen blue jean, y ahora decirles que se pongan falda, pues no cae bien, pero antes todas usaban falda. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tú le dices a un hombre que use falda, y por supuesto, parece extraño, ¿verdad? Pero ya algunos hombres están usando falda, y pronto esto se va a ir extendiendo. ¿Cuál es el problema? Si un hombre se quiere poner falda, pero es hombre, ¿cuál es el problema? Entonces, amigos, ya vemos que esto lleva a una tremenda confusión. Muchos hombres están confundidos y también muchas mujeres. Entonces, ¿hablamos de un legalismo? Por supuesto que no, ¿verdad? Ya vemos el desastre y la confusión que esto ha ocasionado en nuestra sociedad. Mujeres que se están casando con mujeres, hombres que se están casando con hombres. Y hay hombres que están casados con otro hombre y el hombre se viste como mujer. Y así también está pasando con las mujeres. Una se viste como mujer y la otra se viste como hombre. Y es evidente, amigos, esto es evidente. Entonces, por supuesto que sí hay una maldad del ser humano. Cuando el hombre trata de vestirse de alguna manera afeminada, o la mujer se viste de alguna manera masculinizada. Claro que sí hay maldad. Son malas obras. Recontra plop. Entonces vemos de nuevo el espíritu de rana, en donde te dice, o le dice a la mujer, puedes vestirte como hombre, no hay problema. Eso es ser legalista, el que te diga que no te vistas como hombre. Haz lo que quieras. Dios no te va a condenar por un blue jean. Pero, plop, al hombre sí lo va a condenar por usar falda. ¿Piensas entonces que tú como mujer no vas a ser condenada por usar ropa de hombre? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces hay que ponerle atención a esto. Ya vemos hasta dónde llegan estas cosas. Algo se vuelve tradición. Las mujeres hoy en día todas usan ropa de hombre. Se volvió tradición. Y ve y diles que no usen ropa de hombre. Entonces se forma el problema. Te dicen que eres un extremista, un legalista, pero hace 50 años no vestían de esa manera. Luego este pastor te dice, si vas a obedecer la ley, ¿por qué no obedeces la ley que aparece en Éxodo capítulo 21, versículos 7 al 8? Cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Y te dice, ve y vende a tu hija. Pero miremos lo que sigue diciendo la Biblia en el versículo 8. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Entonces el pastor usa este pedazo de la ley, sacándolo fuera de contexto, haciéndonos creer que Dios declaró que Él posibilitaba a cualquiera a vender a su hija. Pero la realidad es que el versículo dice todo lo contrario. Miremos cómo, de inmediato, el versículo dice que la hija no se puede tratar como esclava, es decir, como sierva. Entonces, recordemos que la mujer
le pertenece al padre o al esposo, o a menos que sea viuda. Eso es así, ¿verdad? ¿O qué? Entonces, recordemos entonces que este versículo claramente nos está mostrando que cuando el padre le entrega la hija al esposo, es evidente que el esposo no debe tratarla como esclava, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Leamos, sin embargo, cómo el pueblo de Israel cayó en el error de vender a sus hijos e hijas por esclavos, y miremos la condenación que le llegó en Nehemías capítulo 6 versículo 8 al 9. Y les dije: nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Entonces, vemos que Dios no aprobaba que se vendieran a los hijos o hijas a las naciones extranjeras ni a nadie. Pero este pastor te dice que eso es parte de la ley y que si tú vas a guardar la ley, entonces también tienes que vender a tu hija como esclava, cuando lo que te dice el versículo es que tu hija no puede ser tratada como esclava. 7, ahí dice que yo puedo vender a mi hija como esclava. Entonces, pues yo quisiera que usted me aconsejara qué precio le pongo. A ver, déjenme decirles algo, mi propósito no es hacerlos reír, o sea, porque luego, no, es que usted, me dicen que yo los digo cosas para burlarme y reírme. No, mi propósito no es burlarme, ni hacerlos reír, solamente les estoy explicando para que entiendan lo irracional, lo ciego del legalismo. Es tremendo, amigos. Luego recordamos, amigos, que esto mismo ocurrió con la serpiente y Eva en el Edén, cuando Jesús les dijo a Adán y Eva que solo había una ley. La ley era simple y sencilla: no comerás del árbol del bien y del mal. Y eso era todo. Sin embargo, la serpiente empezó a tomar esa ley tan simple y tan sencilla y le empezó a dar una apariencia de una ley muy pesada y difícil de llevar. Leamos en Génesis capítulo 3 versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí tienes el espíritu de rana, pervirtiendo la ley, haciéndola como que una carga imposible de llevar. Dios pone a Adán y Eva en el huerto y les dice: no coman de ningún árbol, haciendo ver a Dios como quien entrega una ley que es imposible de llevar, y resulta que Dios jamás dijo eso. La ley era tan simple y sencilla como: no comas de ese árbol del bien y del mal. Era un solo árbol. Pero la serpiente tergiversó la ley y la hizo ver como una carga imposible, diciendo que si no se podía comer de ningún árbol, haciéndole ver a Eva que era una ley imposible de llevar. Y eso es lo mismo que dice este señor Chucky Olivares, diciéndote: si vas a guardar la ley, luego tienes que guardar toda la ley, y empieza a tomar unos versículos aquí y allá y los saca fuera de contexto y te empieza a hacer ver como que es imposible guardar la ley, cuando no es cierto. Sí se puede guardar la ley. Luego entonces te lee Levítico capítulo 25 versículo 44. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Y el pastor Chucky Olivares te dice: ve y cómprate un esclavo de una nación vecina. Comprarlos en las naciones vecinas. Entonces yo le pregunto: ¿puedo comprar un gringo? Porque si vas a guardar toda la ley, también tienes que guardar este punto de la ley. Ve y cómprate un esclavo.
Miremos esto, amigos. Y la persona que no entiende el Evangelio se pone a pensar y dice, pero sí es cierto, estas leyes eran antiguas, leyes de esclavitud. Hoy nuestro país es moderno. ¿Nosotros cómo vamos a guardar unas leyes antiguas de esclavitud? Y muchas personas se condenan escuchando a estos pastores. Es de locos. Recordemos entonces que en el viejo pacto, la nación de Israel era la que llevaba el pacto de Dios. Y por supuesto, como nación, tenía el poder para comprar esclavos de otras naciones, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, Jesús le quitó ese pacto a la nación de Israel y ahora se lo entregó al mundo entero. Ya no hay naciones con Jesús. Ahora todas las personas de todo el mundo pueden entrar con Jesús al pacto, al nuevo pacto. Todos podemos ser hijos de Dios. Ya no es solo la nación de Israel. Entonces, para eso tú tienes que hacer buenas obras, arrepentirte y convertirte. Pero luego el pastor dice, y toma otro mandamiento, en Éxodo capítulo 35, versículo 2. 6 días se hará obra, mas el séptimo os será santo, sábado de reposo al Señor. Cualquiera que en él hiciere obra morirá. Recontraplop. Y el pastor te dice, si vas a guardar la ley, entonces el que viole el día de reposo, que lo maten. Sin embargo, amigos, recordemos, es cierto, la paga por el pecado es la muerte. No solo con el día de reposo, sino con cualquier pecado. Pero resulta que Jesús recibió esa condena que debimos recibir nosotros, pero Jesús la recibió por nosotros. Quiere decir que en el pasado, cuando tú violaste el día de reposo, pues tenías esa pena de muerte sobre tu cabeza, pero Jesús recibió esa condena. Eso por tus pecados pasados, no por tus pecados futuros. Y, por supuesto, si te arrepientes y te conviertes, porque si no te arrepientes y no te conviertes, pues Jesús no te va a salvar. Es apenas obvio porque tú estás despreciando el sacrificio que Él hizo y por tanto, obviamente, Él no te va a salvar. Luego este pastor es tan hipócrita que dice que guardar la ley de Dios y vivir en santidad no puede ser llamado legalista. Por supuesto, ¿verdad? El legalismo no es obedecer los mandamientos de Dios expresados en el Evangelio. Él dice eso, pero luego vemos que en su congregación violan el día de reposo en sábado y se congregan en domingo, amigos. Entonces, ¿de qué santidad estamos hablando? No guardan la ley de Dios. Miremos este cinismo. ¿Cómo puedes decir que vivir en santidad no es legalista, pero luego tú violas el día de reposo? Aquí vemos la hipocresía y el cinismo en una mezcla nauseabunda, amigos. Por supuesto, la palabra te dice que tienes que guardar toda la ley, no solo lo que a ti te parece. Entonces, ¿cómo reconoces tú este espíritu de rana? Porque ellos predican una cosa, pero hacen otra, amigos. Y esto fue lo que Jesús advirtió en Mateo capítulo 23, versículo 3. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Así es, amigos. Una cosa es lo que estos pastores predican, otra cosa es lo que ellos hacen. Te dicen, guardar la ley no es legalista, pero luego ellos pisotean el día de reposo en sábado. Blop. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tratan de hacer ver la ley de Dios como una ley antigua y que nuestra sociedad moderna ya no tiene por qué basarse en ese tipo de leyes en la Biblia, porque nuestra ciencia ha aumentado y hacen ver a la ley de Dios como una ley obsoleta. Te sacan versículos donde se habla de la esclavitud, te sacan versículos fuera de contexto.
Y de esta forma siembran duda en el cristiano. Y el cristiano es llevado a obedecer cierta parte de la ley que él considera que se debe obedecer y deja a un lado otra parte de la ley que él piensa que es del Antiguo Testamento, y resulta que esa ley está tan vigente como toda la ley de Dios. Amigos, es de locos. Y esto lo estamos viendo con este debate científico en donde hoy la ciencia se impone sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está obsoleta según ellos, y la ciencia ahora está por encima. Pero no es así, amigos, es todo lo contrario. La palabra de Dios está por encima de la ciencia, porque la palabra de Dios es ciencia. Tremendo. Luego este pastor Chucky Olivares se refiere a Levíticos 11, del 6 al 8, que dice: también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Y entonces, este pastor Chucky Olivares declara que la congregación que reprenda a un cristiano por comer cerdo o mariscos es legalista extremo, recontra plop. Y de nuevo, hagámonos esta pregunta: ¿será que tú te puedes perder por comer mariscos? ¿Por comer camarones? ¿Será que te puedes perder y ser lanzado al lago de fuego, amigos? La respuesta es que sí, por supuesto que sí. Recordemos entonces que Jesús dijo que lo que sale de la boca es lo que contamina y no lo que entra por la boca. Entonces estos pastores dicen: ya fue, Jesús abolió la ley de Levítico, de los alimentos, y ahora vamos a comer todo lo que queramos. De nuevo nos trasladamos a Adán y Eva en el Edén, cuando la serpiente le dice a Eva, en el versículo 4 al 5, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces hoy, de nuevo, este pastor con espíritu de rana dice: si comes cerdo o camarones o sangre de animal, no moriréis, tranquilos. Vamos, no pasa nada. Es lo mismo que la serpiente le dijo a la mujer. Y resulta que Eva no murió instantáneamente. ¿Y qué pasó? Luego Adán fue y vio que Eva no murió, no le pasó nada. Asimismo, muchas personas comen cerdo, por ejemplo, y no les pasa nada. No mueren de inmediato, ni siquiera se enferman de repente. Pero finalmente ya sabemos lo que le pasó a Adán y Eva. En efecto, sí murieron, como Dios lo había dicho. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios declaró que tú no puedes comer algo, pues no debes comerlo. Punto. Cuando tú miras el caso del fruto, del árbol del bien y el mal, y piensas: ¿acaso ese fruto era venenoso? Tal vez no lo era. El hecho es que Dios dijo: no lo comas. Y así debió haberlo obedecido Adán y Eva. Al cristiano esto le parece legalista extremo, como dice Chucky Olivares. Pero es la ley de Dios, amigos. Pregunta: ¿pecó Eva por comer el fruto o por desear el fruto? Porque miremos esto. Las personas dicen que Jesús abolió esta ley cuando dijo que no es lo que entra por la boca lo que te condena, sino lo que sale por la boca. Entonces el ser humano dice o razona pervertidamente que Jesús te está dando vía libre para que comas lo que quieras. Plop. Pero Jesús nos está haciendo ver lo mismo que ocurrió con Eva. Eva no pecó cuando ella comió el fruto del árbol prohibido. Ella pecó desde el momento en que deseó comer ese fruto, desde el momento en que habló con la serpiente. Así que, por supuesto, si Eva no hubiera estado deseando ese árbol, si no se hubiera acercado al árbol, porque la serpiente estaba en el árbol, si ella no hubiera hablado con la serpiente, pues entonces ella nunca hubiera comido el fruto de ese árbol. Entonces, el pecado se originó ¿dónde?
en la mente de Eva. Por supuesto, no se originó cuando Eva comió el fruto, sino cuando en su mente ella ya había tomado la decisión de comerlo, amigos. Solamente estaba buscando excusas, y la serpiente fue nada más que una excusa para algo que Eva ya tenía pensado hacer. Entonces el pecado ocurrió en la mente, amigos, tal y como Jesús lo dijo. Luego, ¿qué pasa cuando tú comes cerdo? ¿Dónde ocurre el pecado? En el momento en que tú vas y miras esa chuleta de cerdo en el supermercado y la compras. Ahí ya pecaste, por supuesto. Entonces, amigos, miremos hasta dónde llegan estos pastores. Están tergiversando todo el Evangelio. Leamos lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Es así, el pecado se origina en la mente, luego sale por la boca, y luego tú obtienes eso que quieres. En este caso, cuando la persona come camarones, primero tiene que concebir el pecado en su mente, luego comprarlos y luego se los come. Así que ese pecado se originó mucho antes de que se los comiera. Jesús, por tanto, no estaba aboliendo la ley de comer animales inmundos. Al contrario, la estaba llevando a otro nivel, al nivel en el que ni siquiera pienses en ello, porque ya pecaste nada más con pensarlo. Y esto es algo que Jesús lo dijo con todo. Si tú piensas en algo que es pecaminoso, ya estás pecando, porque luego finalmente vas a hacer aquello que pensaste. La mente tiene mucho poder. Entonces miremos este espíritu de rana, amigos, es increíble. Miremos estos pastores induciéndote a pecar, a violar la ley de Dios, a hacerte ver que la ley de Dios es antigua. Toman el caso del fariseo y el publicano, en donde el fariseo decía que él ayunaba, que él guardaba la ley, que él daba diezmo, y el publicano decía que él era pecador, y era pecador. Y Jesús dijo, ¿quién salió absuelto? Pues el publicano, ¿verdad? Entonces, según estos pastores, todos tenemos que cometer pecado y pecado y pecado, porque así saldremos absueltos. Y eso no es lo que te está queriendo decir Jesús. Jesús te quiere decir que todos los hombres son pecadores, que no hay ninguno que por sus obras pueda lograr la salvación, porque todos han pecado. Jesús está diciendo que tienes que pedirle perdón a Dios, arrepentirte y convertirte. Eso no quiere decir, por supuesto, que ahora tú tienes que seguir pecando indefinidamente, porque eso es absurdo. Sin embargo, eso es precisamente lo que estos pastores quieren enseñarte. Quieren decirte que guardes ciertas leyes, pero que violes una o dos leyes de la ley de Dios, porque saben que es suficiente para que tú te pierdas para siempre. Es de locos, amigos. Hasta pronto.